Bien, buenas noches. Iniciamos nuestra sesión del día de hoy para seguir trabajando con un tema que habíamos dejado planteado en nuestro anterior encuentro. Entonces hoy lo continuamos. La idea es seguir trabajando con el tema de logaritmos. Porfa, me comentan si me escuchan, son tan amables. ¿Sí me están escuchando? María Eugenia, Marily, Danilo, ¿me escuchan? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. No tenía retorno y sí quería tener certeza de que me están escuchando. Entonces, no se diga más. Bienvenidos, muchas gracias por estar en este espacio. Vamos a seguir adelante trabajando y pues iniciamos. Entonces, muchachos, como habíamos comentado, eh, nosotros estábamos trabajando el tema de los logaritmos y habíamos dado una definición. Voy a recordar esos aspectos. Decíamos que el logaritmo en base a de b era igual a un número c, sí, solamente sí, que lo podemos establecer mediante esta simbolización. A la c nos daba el valor b. Cosas importantes que teníamos allí, que tanto a como b siempre han de ser números reales y además positivos. Y una condición adicional que habíamos comentado en su momento es que la base del logaritmo no podía ser 1. Por eso decíamos que a fuera distinto de 1. Esto en términos de lo que es la definición de logaritmo. También habíamos comentado que, dada esta definición, realmente cuando hablamos del logaritmo de un número, estamos buscando un exponente, en este caso el número c, de tal manera que la base del logaritmo, que es a, elevada a ese exponente, nos diera el número al cual nosotros le estábamos calculando el logaritmo, en este caso b. ¿Listo? Y habíamos además dicho también que nosotros teníamos la posibilidad de escribir una forma exponencial, como la que está apareciendo ahorita en su monitor, 2 al cubo que nos da 8, y transformarla, pues reescribirla de manera equivalente en una forma logarítmica. Entonces diríamos logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Listo? Entonces aquí estábamos resaltando que efectivamente 3 es un exponente al cual elevo el 2 para que me dé 8. Luego 3, en últimas, es el logaritmo del número 8 en base 2. Dijimos también que podíamos pasar de la forma exponencial a la forma logarítmica y de la forma logarítmica a la forma exponencial. Entonces, a esta partecita le decimos que es la forma exponencial. ¿Listo? Forma exponencial. Y a esta partecita que estoy señalando aquí con la flecha es a la que llamamos una forma logarítmica. ¿Listo? Eso en cuanto a un recorderis de lo que hemos venido trabajando. Ahora, también que dijimos que los logaritmos cuentan con unas ciertas propiedades. En particular mencionamos 3 propiedades. La primera propiedad nos decía que el logaritmo en base a de un producto entre dos números x y y la podemos reescribir de manera equivalente como el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a del valor y. Es decir, que el logaritmo del producto lo podemos escribir como la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Aquí lo escribimos para dos factores. Importante que cuando nos devolvemos en la igualdad, es decir, si tenemos logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y, lo puedo escribir como logaritmo en base a de x por y. Importante, hay que tener en cuenta que para que eso ocurra, se pueda dar, las bases de los logaritmos deben ser iguales. En este caso, logaritmo en base a. Una segunda propiedad que mencionamos está asociada con el logaritmo en base a de un cociente entre x y y. Cuando tengo un cociente, entonces puedo reescribirlo de manera equivalente como logaritmo en base a del numerador menos logaritmo en base a del denominador. Es decir, el cociente lo vuelvo una diferencia o la diferencia, cuando los logaritmos tienen la misma base, las vuelvo un cociente. Y finalmente, el logaritmo en base a de una potencia, escribámosla de la forma de x a la n, la podemos reescribir de manera equivalente como el exponente n multiplicado por el logaritmo en base a
de X. ¿Listo? Esas son entonces las tres propiedades básicas con las que trabajamos nosotros el tema asociado con logaritmos y exponenciales. Ahora bien, otro aspecto que mencionamos está asociado con el tema de las bases de los logaritmos. Entonces dijimos, uno puede tener, por ejemplo, logaritmo en base 2 de un valor A, logaritmo en base 3 de un valor A, o logaritmo el que uno quiera, por ejemplo, logaritmo en base 1/2 de un valor A, etcétera. Lo que no puedo tener es base 1, ¿no? Y cuando tiene logaritmo en base A, en base 10, perdón, 10 de un valor A, lo puede reescribir de manera equivalente como logaritmo de A. Cuando el logaritmo no tiene la base explícita, es base 10. Y también ocurre el caso cuando tengamos logaritmo en base E de un valor A. El logaritmo base de un valor A es el mismo logaritmo natural. Y habíamos comentado que en particular, logaritmo natural de A y logaritmo de A o base 10 de A son las dos teclas con las que cuentan las calculadoras personales. Esto para poder hacer los cálculos. Y adicionalmente hablamos de lo que se denomina el cambio de base. Y el cambio de base está asociado con poder reescribir el logaritmo en base A de un número B para hacer las cuentas directamente como el logaritmo en base 10 de B sobre el logaritmo en base 10 de A. O también, vía logaritmo natural, escribirlo como logaritmo natural de B sobre logaritmo natural de A. Y eran estas dos formas equivalentes en el sentido de que nos daban los resultados que necesitábamos. Incluso hicimos un ejemplo muy simple, logaritmo en base 3 de 5, por ejemplo. Queríamos averiguar qué era, entonces decíamos, listo, digamos que manualmente no podemos encontrar un número que sea exponente del 3 y nos dé como resultado 5, entonces podemos aplicar el cambio de base y decir que esto es logaritmo en base 10 de 5 sobre logaritmo en base 10 de 3 y hacer la cuenta. Por favor, hagan esa cuenta en sus calculadoras y me comentan a qué es igual. Y aquí por el chat yo voy mirando. ¿Ya tienen el valor? ¿Ya les dio el valor, muchachos? Si lo van a hacer con celular, entonces pues con la calculadora científica, ¿cierto? Deben haber obtenido cosas de este estilo. Logaritmo en base 10 de 5 es aproximadamente 0,6989. En general uno coge 4 cifras decimales. Y el logaritmo en base 3 es 0, aproximadamente 0,4771. Hay muchos más dígitos para cada uno de esos valores, pero con esos 4 podríamos hacer la cuenta sin ningún problema. En ese caso, entonces 0,6989 lo dividimos entre 0,4771 y nos da el valor aproximado, que es 1,4648 aproximadamente. ¿Eso qué significa? Que 3
elevado a ese valor, a 1.4648, nos debe dar muy cercano al valor 5. Por favor, compruébelo en sus casas, en sus calculadoras. ¿Sí? O sea, el 3 lo van a elevar a la 1.4648. Eso les da 4.94444, más o menos, valor de eso. ¿Listo? Hasta ahí más o menos el repaso de algunas de las cosas que vimos, pero sí me gustaría saber si se está entendiendo. Es importante que por favor me comenten si se está entendiendo lo que estamos haciendo. ¿Hasta ahí hay claridad? ¿Se tiene claridad en lo que estamos haciendo? Listo, perfecto. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Entonces, con esta información, lo que queremos es ahora pasar a resolver ecuaciones. Ecuaciones que no habíamos considerado anteriormente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros teníamos 3x más 2 igual a 7. Entonces esta ecuación, la incógnita x está multiplicando al 3. Para despejarla, entonces 3x será igual a 7 menos 2, de donde 3x será igual a 5, y dividiendo ambos lados entre 3, x será igual a 5 tercios. Y ya. ¿Listo? X es igual a 5 tercios. Decimos entonces que 5 tercios es la solución de esta ecuación. Bien, eso por un lado. También teníamos otro tipo de ecuaciones, las ecuaciones con radicales, las ecuaciones racionales. En general, a lo que quiero llegar es que teníamos ecuaciones o hemos sabido trabajar con ecuaciones donde la incógnita está multiplicando o sumando o restando o dividiendo o haciendo parte de una cantidad subradical, o cuando tenemos más de una incógnita, dos incógnitas por ejemplo, entonces tendríamos un sistema de ecuaciones y ya también sabemos resolver ese tipo de cosas. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos una ecuación de esta forma? Por ejemplo, 2 elevado a la x igual a 8. 2 elevado a la x menos 3 igual a 8. Entonces, observe que esta ecuación en particular nos presenta una situación que no habíamos considerado, y es que la incógnita hace parte ahora desde un exponente. ¿Listo? La incógnita aparece como exponente. No aparece multiplicando, sumando, restando, dividiendo, que ya sabemos resolver esas ecuaciones medianamente bien, sino que aparece con exponente. Entonces, cuando las ecuaciones tienen una incógnita como exponente, se llaman ecuaciones exponenciales. Y es usual resolverlas vía los logaritmos. ¿Cómo vamos a hacer esta resolución para esta ecuación? Entonces, calculamos el logaritmo. ¿En qué sentido calculamos el logaritmo? Entonces voy a recordar esto. El logaritmo en base a de un número b, decimos que es igual a un número c, si y solamente si a la c es igual a b. Entonces observe que si nosotros revisamos con cierta atención lo que tenemos, nuestra ecuación dada, es decir, esta ecuacioncita que está acá, tiene esta forma que está aquí en la definición. Ahí lo podemos ver. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si tienen esa forma, podemos reescribirla de manera equivalente como un logaritmo. Entonces, ¿qué hacemos? Logaritmo en base 2 del número 8 debe ser igual al exponente, que en este caso es x menos 3. Y fíjese que haciendo esa transformación, es decir, pasando de la forma exponencial a la forma logarítmica, logro dejar la incógnita ahora sí de la manera usual como la hemos venido trabajando. Y calcular el logaritmo en base 2 de 8 no tiene problema. ¿Por qué no tiene problema? Lo podemos hacer a mano, que este es más o menos fácil de hacer, o vía cambio de base. Aquí estoy buscando un número que sea exponente del 2 y dé como resultado 8. El número claramente es 3, porque 2 al cubo es 8. Entonces, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Y esto es igual a x menos 3. Entonces, fíjense que esa ecuación logarítmica se transforma en una ecuación simple, en este caso lineal. Este 3 que está restando pasa a sumar. Entonces decimos 3 más 3 es igual a x. Luego, x es igual a 6. Diríamos nosotros, ok, esa es la solución. Igual que siempre, pues hacemos la comprobación.
vamos a hacer la comprobación de esta solución. Entonces lo hacemos en la ecuación original, en 2 elevado a la x menos 3 igual a 8. Es decir, 2 elevado a la x, pero x vale 6, 6 menos 3, vamos a verificar si estas cuentas nos dan 8. 2 elevado a la 6 menos 3 es 2 a la 3. ¿Listo? Y como ustedes pueden darse cuenta, 2 a la 3 es 8. Entonces 8 es igual a 8, es decir, obtenemos una igualdad. Luego, esa ecuación sí tiene como solución al valor x igual a 6. ¿Hasta ahí se entiende, muchachos? Porfa, coméntenme si se está entendiendo lo que estamos haciendo. Es súper importante Sí, señor. verificarlo. Muy bien. Muy bien, Danilo. Marily, María Eugenia, ¿se está entendiendo? Bien. Marily Sí, también. señor. María Eugenia también. Bueno, muchas gracias por responder. Bien, entonces eso está bien. Como se dan cuenta, el proceso es simple. La idea es que cada vez que tenga una ecuación exponencial, pues yo pueda trabajar de forma equivalente con su forma equivalente, que es la forma logarítmica. Y también al revés. Vamos a ver otro ejemplo. Pensemos en el siguiente. Supongamos que nos dan logaritmo en base 2 de x más 7 y nos dicen que eso es igual a 1. Esta ecuación que acabo de escribir aquí es una ecuación logarítmica. Entonces volvemos a nuestra definición. Nosotros sabemos que el logaritmo en base a de b es igual a c. Eso significa que a la c es igual a b. O que si tenemos a la c igual a b, lo podemos escribir como logaritmo en base a de b igual a c. Esta definición siempre debemos de tenerla en cuenta. Entonces, aquí tenemos, aquí, en esto que estoy subrayando, tenemos una forma logarítmica, es decir, tenemos esta forma. Volvámosla entonces exponencial. Y volverla exponencial es aplicar la definición, es decir, 2 elevado en este caso a la 1 será igual a x más 7. 2 a la 1 es 2 y esto será igual a x más 7. Despejando x, entonces restamos 7 a ambos lados, entonces 2 menos 7 es igual a menos 5 y esto igual a x. Entonces hemos obtenido una respuesta para la incógnita. Lo que no sabemos es si es válida. Entonces siempre, siempre hay que hacer la comprobación. Y la comprobación se hace en la ecuación original, es decir, en logaritmo en base 2 de x más 7 igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Logaritmo en base 2 de x, pero x es menos 5, más 7. Vamos a verificar si efectivamente el resultado es 1. Entonces, por eso coloco aquí la incógnita. Aquí decimos logaritmo en base 2 de menos 5 más 7, pues menos 5 más 7 es igual a 2. ¿Y qué número debe ser exponente de la base 2 para que 2 a la ese número me dé 2? 1. Entonces el logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1. 1 es igual a 1. Entonces decimos listo. Hemos comprobado que nos dio una igualdad. Luego, el valor x igual a menos 5 resuelve esa ecuación. Y ya se tiene. Es súper importante que siempre, siempre se tenga en cuenta que cada uno de esos procesos hay que comprobarlos. Sobre todo en este tipo de ecuaciones. ¿Listo? Entonces, si tienen hasta ahí alguna pregunta, con el mayor de los gustos la atiendo para que resolvamos las inquietudes que se presenten. Estoy pendiente del chat en caso de que tengan alguna inquietud. Los escucho en caso de que tengan alguna inquietud. ¿Todo en orden? Ok, Danilo, listo. Bien, continuemos. Continuemos es que ahora ustedes van a hacer la resolución de una ecuación. Vamos a poner por caso esta. 5 elevado a la 2x menos 1 igual, por ejemplo, a 3. Tómense unos minutitos y resuelven esa ecuación y me comentan a qué es igual la respuesta. La idea es que seamos súper interactivos nosotros, entonces pues van resolviendo y me van contando.
¿Qué inquietud tiene? Veamos, dice María Eugenia. ¿Hasta qué fecha está habilitado el foro del momento 3? Uy, María Eugenia, ese dato no lo tengo. Pero en la plataforma tú puedes entrar y allí aparece el cronograma para que por favor lo revises. En este momento no tengo acceso, sino con mucho gusto lo resuelvo. Entonces, por favor, entra a la plataforma. Bueno. Bien, veamos cómo se soluciona este ejercicio. Nótese que tenemos una situación donde la ecuación que me dan es una ecuación exponencial. ¿Por qué? Porque la incógnita está como exponente. Entonces, simplemente podemos reescribir vía logaritmos esa ecuación como logaritmo en base 5 de 3 igual a 2x menos 1. Esto lo hice gracias a la definición. Entonces, vía la definición de logaritmo, puedo escribirlo de esta manera. Lo que queda ahora es calcular el logaritmo en base 5 de 3. ¿Listo? Entonces, no sé si ya tienen calculado el valor. Voy a hacerlo también para que podamos comprobar si nos da igual. Nos tiene que dar igual si la cosa funciona, ¿no? Ese logaritmo lo podemos hacer aparte, es decir, voy a hacerlo acá para que ustedes tengan la idea de cómo trabajarlo. Logaritmo en base 5 de 3. Entonces diremos que esto es logaritmo en base 10 de 3 sobre logaritmo en base 10 de 5. En otras palabras, podemos decir que el logaritmo en base 10 de 3 es 0,4771 aproximadamente. Recuerden que estamos hablando con 4 cifras decimales. Y el logaritmo en base 10 de 5 es 0,6989. Al hacer esa cuenta, es decir, al hacer 0,4771 entre 0,6989, la respuesta es 0,6826. 0,6826 aproximadamente. Luego nosotros podemos decir, bueno, ya teniendo ese resultado, entonces el logaritmo es 0,6826 igual a 2x menos 1. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a despejar. Entonces decimos 0,6826 más 1 debe ser igual a 2x. Es decir, el 1 que está restando lo pasamos a sumar. Entonces 1,6826 será igual a 2x. ¿Listo? Y pues dividiendo entre 2, entonces 1,6826 dividido entre 2 debe ser igual a x. Entonces, al hacer 1,6826 dividido entre 2, el resultado es aproximadamente 0,8413. Es decir, el valor de la incógnita es 0,8413. Podemos hacer la comprobación. Entonces, esa comprobación, que no es nada difícil, la hacemos acá, miren, 5 elevado a las 2 veces x, pero x es 0,8413. Le restamos 1 y verificamos si es igual a 3. 0,8413 por 2, ¿cierto? Es 1,6826. Entonces 5 elevado a la 1,6826 y le restamos 1 y verificamos si es igual a 3. Al restarle 1, entonces nos da 5 elevado a la 0,6826. Y lo que hay que verificar es que eso sea igual a 3. Entonces en su calculadora hacen 5 elevado a la 0,6826, ¿cierto? 5 elevado a la 0,6826
nos da aproximadamente 2.999999, es decir, esto es 3 igual a 3. Entonces decimos, sí, efectivamente es solución. ¿Hasta ahí se entiende? Porfa, me indican si se va entendiendo. Súper importante. Ese proceso no es tan difícil. Hay que tener una buena calculadora a la mano para poder hacer las cuentas con los logaritmos o en su defecto el celular con la calculadora científica. Entonces Danilo, María Eugenia y Marilyn me dicen que todo va en orden, eso me satisface mucho. Qué bueno. Entonces, pues no, sigamos adelante. ¿Listo? Bien, sigamos adelante. ¿Cómo vamos a seguir adelante? Vamos a ensayar ahora con otro tipo de ecuación también que tiene que ver con los logaritmos. Entonces pensemos en esto. Logaritmo en base 2 de x menos 1 menos logaritmo en base 2 de x más 3 y queremos saber a qué debe ser el valor x para que esa diferencia entre logaritmos de la misma base, en este caso base 2, sea igual a menos 1. Entonces observe, cuando tenemos la ecuación con logaritmos de esa manera, supongamos, solamente para hacer un momento de aclaración, que la ecuación no nos fue dada así, sino, por ejemplo, nos fue dada de esta manera. Logaritmo en base 2 de x más 3 menos 1. Entonces, cuando tenemos una ecuación logaritmos a ambos lados de la igualdad, lo que hacemos es escribir los logaritmos con la incógnita a un solo lado de la igualdad, es decir, así como la tenemos escrita ahora. Es decir, el logaritmo en base 2 de x más 3 está sumando, pasa a restar y nos queda de esta manera. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque nosotros tenemos un conjunto de propiedades de los logaritmos. Uno de esos nos decía que si tengo el logaritmo en base a de x y le resto el logaritmo en base a de otro valor, por ejemplo y, entonces esto se puede escribir como logaritmo en base a de x sobre y. ¿Recuerdan esa propiedad? Puede ser la número 2 o la 1 o la 3, el número no importa. Es una de las propiedades que nosotros mencionamos. Entonces observe que tenemos este lado de la igualdad. Como tenemos ese lado de la igualdad, pues la idea es escribirlo de esta forma, es decir, compactita. Entonces decimos, bueno, gracias a esa propiedad podemos escribir el logaritmo en base 2 de x menos 1 sobre x más 3 igual a menos 1. Entonces fíjense que aplicando esa propiedad ya podemos reescribir ese logaritmo de esa forma. Y ahora, como lo tenemos escrito de esa forma, entonces, pues recordar, ¿qué? Recordar la definición. Logaritmo en base a de b igual a c significa que a la c es igual a b, ¿cierto? Entonces, pues tengo esta parte, la voy a reescribir de esta forma. Entonces, cuando yo tengo un logaritmo con incógnitas, la idea es escribirlo como una forma exponencial. Y si lo tengo escrito como forma exponencial, la idea es escribirlo de forma logarítmica para que podamos resolverlo. Entonces decimos en este caso que aplicando la definición, 2 a la menos 1 es igual a x menos 1 sobre x más 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Voy a trazar aquí una rayita para separar el espacio y lo mismo aquí, una rayita para separar el espacio de las explicaciones que hemos estado haciendo. ¿Listo? Vamos a dejar otra por acá. A tener ese espacio libre. Bien. Entonces continuemos. Creo que hasta ahí se va entendiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a pasar aquí al siguiente renglón. 2 a la menos 1 por propiedades es el recíproco de 2 que es un medio. Igual a x menos 1 sobre x más 3. Entonces aquí tenemos una forma usual que ya hemos venido trabajando de tiempo atrás y es que tenemos dos expresiones racionales igualadas entre sí. Entonces podemos hacer los productos cruzados como lo estoy ahí señalando con las flechitas y decimos que 1 por x más 3 es equivalente a escribir 2 por x menos 1. 1 por x más 3 pues es x más 3. Y 2 por x menos 1 es 2 por x, que es 2x, menos 2 por 1, que es menos 2.
Entonces, despejemos la x. Entonces, 3 más 2, fíjese que el 2 que está restando pasa a sumar, será igual a 2x menos x. El x que está sumando pasa a restar. Y 3 más 2 es 5. Y 2x menos x da una x. Luego, x es igual a 5. Ahora hay que ver si efectivamente ese valor me soluciona la ecuación. Entonces, siempre, después de hacer el proceso de solución, este proceso debe comprobarse. Entonces, hagamos la comprobación. La comprobación se hace en la ecuación original, es decir, logaritmo en base 2 de x, pero x vale 5, menos 1, menos logaritmo en base 2 de x más 3, es decir, de 5 más 3, debe ser igual a menos 1. Esta es la pregunta que nos estamos haciendo. Logaritmo en base 2 de x de 5 menos 1 es logaritmo en base 2 de 4. Menos logaritmo en base 2 de 5 más 3 es 8. Queremos verificar si es igual a menos 1. Logaritmo en base 2 de 4 nos da como resultado 2, porque 2 a la 2 es 4. Y logaritmo en base 2 de 8 nos da como resultado 3, porque 2 al cubo es 8. Entonces verificamos que es igual a menos 1. 2 menos 3 da menos 1, entonces 2 menos 1, 2 menos 3 menos 1 igual a menos 1. Entonces decimos, listo, sí es solución. Si no nos hubiese dado una igualdad, como acabamos de comprobarlo, sencillamente decimos pues que la ecuación no tiene solución. En este caso sí la tuvo. ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta, no es nada complejo. Porfa, revísenlo y la parte que tengan inquietud me preguntan, son tan amables, para que podamos avanzar. ¿Listo? Pregunta, muchachos, ¿se entiende? ¿Todo en orden? ¿Está claro? Ustedes me indicarán si hay dudas. ¿Todo en orden? ¿Se entiende? Fíjense que aquí aplicamos una regla de esas que habíamos mencionado de logaritmos. Y esa regla es esta que estoy señalando aquí, con este asterisco grandote que estoy intentando dibujar. Esa regla. Y esa regla sé que la debía aplicar porque la ecuación dada la puedo reescribir como estoy señalando aquí con la flecha. ¿Listo? Es decir, como la diferencia entre dos logaritmos que tienen la misma base. Si no tuviesen la misma base, no se puede aplicar. Bueno, bien. ¿Preguntas? ¿Se entiende hasta ahí? Vale. Asumiré eso como un sí se entiende. Continuemos. Vamos a generar otro ejemplo. Supongamos esto. Logaritmo en base 3 de 2x menos 1 a la 2 igual a menos 2, por ejemplo. Queremos ver cuál es el valor de x de tal manera que 2 menos x menos 1 al cuadrado me dé un número de tal forma que logaritmo en base 3 de ese número sea igual a menos 2. Vamos a ver si existe. Entonces, lo de costumbre. Aquí tenemos el logaritmo en base 3 de un valor, pero ese valor tiene un exponente que es 2. Entonces, pues recuerde la propiedad. Esta propiedad, logaritmo en base a de x a la n, se puede escribir como n veces el logaritmo en base a de x. ¿Listo? Esa propiedad es súper fundamental porque tiene la misma forma el ejercicio. Entonces podemos decir, bueno, debido a esa propiedad, entonces podemos reescribirlo como 2 veces logaritmo en base 3 de 2x menos 1 igual a menos 2. ¿Listo? Es decir, el n de la fórmula es el 2 aquí. Ahora, ese 2, este 2, está multiplicando. Entonces, digamos por 2 a ambos lados, es decir, pasémoslo a ir. Entonces, el logaritmo en base 3 de 2x menos 1 será igual a menos 2 sobre 2. En otras palabras, logaritmo en base 3 de 2x menos 1 es igual
a -1, porque 2 sobre 2 da 1 y como uno de esos dos es negativo, entonces nos da -1. ¿Listo? Hasta ahí creo que no hay lío. Entonces voy a trazar aquí una rayita para ir el espacio en el que estamos trabajando, de tal manera que podamos escribir sin problema. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Pues simplemente hacemos uso de la definición. Entonces tenemos una ecuación con logaritmo, volvamos a la exponencial. Es decir, 3 a la -1 es igual a 2x menos 1. Ese 3 lo elevo a la -1 para que me dé 2x menos 1. 3 a la -1 es el recíproco de 3 y el recíproco de 3 es 1/3. Entonces 1/3 será igual a 2x menos 1. Este menos 1 está restando, entonces lo pasamos a sumar. 1/3 más 1 es igual a 2x. Es decir, 1/3 más 3/3 es 4/3. Entonces, 1/3 más 1 es 4/3 igual a 2x. Y el 2 que multiplica, divide. Entonces, 4 sobre 3 por 2 queda 6. Será igual a x. Pero simplificando, entonces mitad de 4 es 2 y mitad de 6 es 3. Entonces decimos, bueno, si hay solución, la solución es que x vale 2/3. Sin embargo, como siempre, se requiere comprobar. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar con la idea de que ese valor sí soluciona la ecuación si no hemos hecho la verificación. Entonces, esa verificación, pues habrá que hacerla. Entonces, pues veamos. Logaritmo en base 2 de 2x, pero x vale 2/3. Entonces, escribimos por 2/3. Menos 1, todo al cuadrado, debe ser igual a -2. Esto es lo que estamos preguntando. Es decir, estamos haciendo la comprobación. ¿Listo? Comprobación. Aquí vamos a hacer la comprobación. Entonces, logaritmo en base 2 de, fíjese que 2 por 2/3 es 4/3. Menos 1 elevado al cuadrado, queremos verificar si eso efectivamente es igual a -2. Logaritmo en base 2 de 4/3 menos 1. 4/3 menos 1 es 1/3, ¿cierto? Haciendo las cuentas. Al cuadrado igual a -2. Estamos comprobando. Entonces tenemos logaritmo en base 2 de 1/3 al cuadrado. 1/3 al cuadrado es 1 al cuadrado que es 1 y 3 al cuadrado que es 9. Queremos verificar si eso es igual a -2. Entonces logaritmo en base 2 de 1/9 es igual a -2. Veamos, aplicando la definición, 2 a la -2 debería ser 1/9. Pero 2 a la -2 es 1/4. Y 1/4 es distinto a 1/9. Quiere decir que este resultado no es solución. Esto es súper clave. No es solución. Soluciona la ecuación 3 a la -1 igual a 2x menos 1. Pero no soluciona la ecuación logarítmica que es desde donde partimos. ¿Se entiende? Ahí, muchachos, aquí creo que cometí un error. Y el error está acá. Puse base 2 cuando realmente es base 3. Entonces, hagamos los cálculos a ver qué pasa. ¿Listo? Hagamos otra vez las cuentas. Entonces aquí es logaritmo en base 3. Yo había puesto base 2, es logaritmo en base 3. Entonces aquí es 3 de 1/9, ¿cierto? Y tendríamos 3 a la -2. 3 a la -2 es 1/9. Luego, muchachos, sí es solución. Sí es solución porque nos dio que 1/9 es igual a 1/9. Entonces, corregimos acá. ¿Listo? Habíamos dicho que no es solución, pero resulta que sí lo es. Sí es solución. ¿Listo? Sí es solución. Ahora sí, ya creo que quedamos más tranquilos. Puede ocurrir que en algún caso, pues un logaritmo no tenga solución. No tiene problema. Pues no la tiene. Solamente que no la tenga si hicimos las cuentas bien. No como acá, que coloqué base 2 y era base 3. Ya haciendo esa corrección nos damos cuenta que efectivamente el logaritmo, la ecuación logarítmica, tiene como solución a 2/3. Bueno, ¿hasta ahí se entiende? ¿Me comentan, por favor, si se entiende? Es importante que podamos saber si eso nos está funcionando. Bien. ¿Qué otra situación se presenta?
Las que hay que hacer están asociadas con poder resolver. Fíjese que hemos aquí resuelto ecuaciones logarítmicas aplicando las propiedades. Entonces, pues esas propiedades no son tan complicadas. Sí hay que repasarlas. Si ustedes buscan en otros libros o en internet aparece un listado enorme de propiedades, pero ese listado enorme de propiedades se reduce a esas propiedades que yo les he indicado. Con esas propiedades podemos resolver las ecuaciones logarítmicas estándar que se presentan en los trabajos que nosotros desarrollamos en el curso o en otros cursos posteriores o en su misma carrera. Entonces, pues digamos que esta situación estaría cubierta con esas tres propiedades, no necesita grabarse más propiedades ni buscar más con esas tres. Usted puede resolver cualquier ecuación con logaritmos o cualquier ecuación que se presente de forma exponencial, que es lo que hemos aprendido finalmente hoy, en el sentido de repasarlo. Ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales, que son ya un gran abanico que tenemos como, digamos, profesionales para poder resolver ecuaciones. Las ecuaciones que se presentan son de estas formas, ¿cierto? Y cuando ustedes las resuelven, se dan cuenta que en general se vuelven temas de resolver una ecuación lineal o una cuadrática. Por eso es que nosotros vemos ecuaciones lineales y cuadráticas al comienzo, porque todas las demás ecuaciones se reducen a una de esas dos, que son, digámoslo así, como las básicas. Pero para poder hacer esas reducciones debemos entender qué tipo de ecuaciones estamos trabajando y qué propiedades tienen esas ecuaciones. Bueno, para que todo nos funcione. ¿Perfecto? Entonces, no sé si tengan alguna otra inquietud con respecto al tema. Me gustaría escuchar. Pueden abrir el micrófono si lo desean. Muchachos, ¿me están escuchando? Ok, Danilo dice que no hay problema. Si me escucha, bueno, está bien, es que a veces cuando no les escucho, entonces me siento como solo. Y entonces me toca en el chat mirar si están escribiendo. Porfa, si tienen alguna inquietud, no duden en hacerla y vamos avanzando y resolviendo situaciones que se presenten para ver cómo resolvemos. ¿Listo? Ustedes me indicarán. ¿Bien hasta ahí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya con ese, digamos, trabajo que hemos hecho con ecuaciones, lo que queda es repasarlas. Y repasarlas implica pues ir al texto guía, a mirar los enlaces, los libros donde aparecen los ejercicios, en la bibliografía que tenemos ahí en el curso, o sea, una gran cantidad de cosas que pueden hacer. Pues a mí me gustaría colocar para la próxima sesión que nos veamos una tareita para que ustedes vayan trabajando en caso de que no tengan la oportunidad de ingresar a los textos. Entonces, pues que hagan la resolución de las siguientes ecuaciones. Entonces voy a dar aquí un listado de ecuaciones y ustedes las resuelven. Y en el próximo encuentro, entonces nosotros lo que hacemos es revisar cómo les fue. ¿Listo? Voy a hacer aquí algunas para que ustedes tengan la gentileza de resolverlas y ver cuál de esas tiene o no tiene solución para que podamos discutirlas. Digamos que es como una colección, un conjunto de ecuaciones que tienen que ver con los temas que hemos aquí hablado. Entonces, damas y caballeros, como la idea es que podamos repasar y podamos trabajar sobre esos temas, les dejo estas 5 ecuaciones
Por favor, tomen una foto o copienlas directamente en su cuaderno para que podamos discutir en la próxima sesión sobre estos ejemplos tipo tarea, de tal manera que ustedes tengan un momentico para consultar los libros u otros ejercicios y pues de paso hacer estos 5 y los podamos trabajar en la próxima sesión. De esa forma, pues ya podemos discutir unas cosas más y nos metemos directamente al tema de funciones, que ya es prácticamente la última parte del curso. ¿Listo? De tal forma que podamos ya ir enfilándonos hacia la última sección de temas de este curso y logremos un buen avance. A mí me da mucho gusto, pues que en general ustedes han sido muy constantes durante todo lo que llamamos del semestre, asistiendo aquí a las sesiones de los días miércoles. Eso ha sido muy bueno. Les doy las gracias y pues eso significa que están supremamente comprometidos y quieren aprender un poco más siempre cada día. Y eso pues a todos aquí nos complace que ocurra. Les doy las gracias, me despido por el día de hoy. Tengan un buen fin de semana, muchos ejercicios, eso sí, trabajen perfecto en todo y como siempre, lo que se requiera, lo vamos a hacer vía el aula, pregúntele al profesor. Entonces allí, si tienen alguna inquietud, me avisan y yo con muchísimo gusto. Les agradezco mucho, Danilo, Marilyn, María Eugenia. Feliz noche para todos, que la pasen muy bien y me gustó mucho que nos podamos ver y que sigan muy, muy atentos con el curso. Hasta pronto.